Hola, hola, mis adorados seriéfilos turcos. Qué emoción volver a encontrarnos en este espacio mágico donde la pasión por las telenovelas turcas es nuestro idioma común. Soy su guía en este viaje a través de tramas intrincadas, romances apasionantes y personajes que se quedan grabados en el alma. Hoy vamos a abordar un tema que sé que resuena en muchos corazones, un tema agridulce que nos hace reflexionar sobre el ciclo de la vida, no solo en la realidad, sino también en ese universo paralelo que son las series turcas. Sí, mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de las despedidas, de esos finales que a veces nos dejan con un nudo en la garganta, como si nos despidiéramos de amigos cercanos, de vecinos entrañables. Y claro, cuando hablamos de parejas que se han convertido en íconos, como la de Kerem y Hande, el impacto es aún más profundo. ¿Cuántos de nosotros hemos suspirado con cada mirada, cada sonrisa, cada escena de amor entre estos personajes? La despedida se siente como si una parte de nuestras vidas se esfumara, como el final de un sueño que no queremos que termine. Pero como en la vida misma, los finales son inevitables. Son la puerta que se cierra para que otra se abra, la melodía que termina para dar paso a una nueva canción. Y eso es precisamente lo que vamos a celebrar hoy, la inmensidad del universo de las series turcas. Porque aunque algunas historias concluyan, hay un sinfín de relatos esperando para ser descubiertos, para emocionarnos, para hacernos reír, llorar y soñar. Si eres de los que se refugian en las novelas turcas, si te apasiona el drama, el romance, la intriga, o si simplemente eres un curioso que quiere explorar nuevas narrativas, este es tu vídeo. Antes de sumergirnos en este mar de emociones, les recuerdo, como siempre, que la mejor forma de no perderse ninguna de nuestras aventuras seriéfilas es suscribiéndose al canal. Activen la campanita de notificaciones y únanse a esta gran familia de amantes de las series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descorrer el telón y a descubrir qué nos espera tras el final de Kerem y Hande. Como bien sabemos, el final de una serie es un punto de inflexión, un momento de cierre que puede generar nostalgia, tristeza o incluso un sentimiento de vacío. Es como despedir a esos personajes que nos acompañaron durante semanas, meses o incluso años. Hemos reído con ellos, hemos llorado sus penas, hemos compartido sus alegrías, y de repente todo llega a su fin. En el caso de parejas como Kerem y Hande, cuyo romance hemos seguido con tanto fervor, la sensación de pérdida puede ser aún mayor. Pero aunque la despedida nos duela, es importante recordar que las historias, al igual que la vida, son cíclicas y que cada final es una oportunidad para comenzar de nuevo. Y es precisamente con esa idea en mente que vamos a explorar hoy un abanico de series que, tal vez, puedan llenar ese espacio que han dejado nuestros personajes favoritos. No son simplemente sustitutos, sino nuevas aventuras que te invitarán a sumergirte en otros mundos, a conocer otros personajes, a experimentar nuevas emociones. Tal vez algunas de estas series ya las conozcas, pero seguramente habrá otras que sean verdaderas joyas ocultas esperando ser descubiertas. Comencemos nuestro viaje con una serie que, si bien no es de las más recientes, sigue siendo un referente del drama turco, *** Kuzey Güney, ***. Esta no es una historia de amor convencional, sino una saga familiar cargada de intensidad, de pasiones desbordadas y de conflictos que te mantendrán al filo del asiento. La trama se centra en la vida de dos hermanos, Kuzey y Güney, que son como el día y la noche. Kuzey es impulsivo, rebelde, un espíritu libre que desafía las normas, mientras que Güney es ambicioso, calculador, siempre buscando el éxito y el reconocimiento social. Sus personalidades opuestas y sus distintas visiones del mundo los llevan a chocar constantemente, generando situaciones de gran tensión y dramatismo. Pero más allá de sus diferencias, estos dos hermanos están unidos por un lazo inquebrantable, un lazo que se pone a prueba en cada capítulo. La serie explora temas profundos como la lealtad, la traición, el amor fraternal, los celos y el peso de las decisiones. Y lo hace de una manera tan intensa que te hará cuestionar tus propias creencias y valores. Los protagonistas, interpretados magistralmente por Kaan Tatlıtuğ y Burak Gülsoy, logran transmitir la complejidad de sus personajes, haciendo que te identifiques con sus luchas y con sus anhelos. Kuzey Güney no es una serie para ver de pasada, es una experiencia que te marca, que te hace pensar y que te deja una huella imborrable. Y es que la historia no solo se centra en la relación de los hermanos, sino que también explora los conflictos de una familia que lucha por sobrevivir a sus propios demonios. Los secretos, las mentiras y las ambiciones se entrelazan en una trama que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer hasta el último capítulo. ¿Por qué la incluyo aquí?
Porque después de una despedida, a veces necesitamos un drama que nos haga sentir vivos, que nos recuerde que las emociones son el motor de la existencia. Siguiendo esta misma senda de dramas que te quitan el aliento, vamos a sumergirnos en el oscuro mundo de Yerde. Esta serie es una adaptación de la película The Departed de Martin Scorsese, pero con un sello turco que la hace única e inigualable. La historia nos presenta a dos hermanos, Sarp y Mert, que son separados en su infancia y que, sin saberlo, terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en una organización mafiosa para desarticularla desde dentro, mientras que Mert se convierte en un miembro de confianza de esa misma mafia. La trama está construida con maestría, tejiendo una red de engaños, traiciones y sorpresas que te dejarán sin aliento. Cada capítulo es una montaña rusa de emociones, donde nunca sabes qué esperar. La química entre los protagonistas, Atay Ulusoy y Aras Bulut İynemli, es simplemente asombrosa. Logran transmitir la tensión, la angustia y la complejidad de sus personajes de una manera tan creíble que te harán sentir cada una de sus emociones como si fueran tuyas. Yerde no es una serie para corazones sensibles, es una historia intensa que te sumerge en un mundo de violencia, corrupción y sacrificio. Pero más allá de la acción y los giros inesperados, la serie explora temas como la identidad, la lealtad, el amor fraternal y el peso del pasado. ¿Por qué es importante para nuestro tema? Porque así como en la vida real, las series nos enseñan que el bien y el mal no siempre son blancos y negros, sino que hay una gran gama de grises que debemos aprender a discernir. Y también nos recuerda que los lazos familiares pueden ser tan fuertes como frágiles. Es una serie que te hará dudar de todo lo que ves y que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. Pero no todo es drama y oscuridad en el universo de las series turcas. También hay espacio para la luz, el romance y la comedia. Por eso ahora vamos a cambiar de registro y vamos a sumergirnos en el mundo mágico de Erkencikus, también conocida como pájaro soñador. Esta serie es una verdadera bocanada de aire fresco, una historia que te hará reír a carcajadas, suspirar de amor y creer de nuevo en el poder de los sueños. La trama nos presenta a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y que, por azares del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad. Allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero, guapo y carismático que es el jefe de la agencia. Entre ellos surge una conexión instantánea, una química que traspasa la pantalla. Pero su relación no será fácil, ya que estará llena de malentendidos, situaciones cómicas y, por supuesto, mucho romance. Demet Özdemir y Can Yaman son los encargados de dar vida a esta historia, y la química entre ellos es simplemente innegable. Logran transmitir la inocencia, la pasión y la ternura de sus personajes de una manera tan natural que te harán creer en el amor a primera vista. Erkencikus es una serie para disfrutar sin complicaciones, para relajarte y para dejarte llevar por la magia del romance. Es una historia que te hará sonreír, que te hará suspirar y que te recordará que a veces el amor puede aparecer en los lugares más inesperados. ¿Por qué la incluyo en esta lista? Porque después de un drama intenso, a veces necesitamos una dosis de ligereza y de optimismo, una serie que nos haga creer que el amor puede superar cualquier obstáculo. Una serie para sanar el corazón después de una despedida. Además, la serie está llena de paisajes maravillosos de Estambul, mostrando una faceta hermosa de la ciudad que te enamorará. Ahora, vamos a mezclar un poco el romance con la intriga y la acción con cara para ask, que podríamos traducir como amor de dinero sucio. Esta serie es una montaña rusa de emociones que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto hasta el último. La historia nos presenta a Omer, un policía íntegro que investiga el asesinato de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en un mundo de corrupción y crimen. Sus caminos se cruzan y aunque al principio su relación es tensa, pronto surge entre ellos una fuerte atracción. Juntos se embarcan en una peligrosa investigación que destapa oscuros secretos y que pone en riesgo sus propias vidas. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son los protagonistas de esta apasionante historia. Ambos actores demuestran su talento y su carisma en cada escena, logrando transmitir la química, la tensión y la complejidad de sus personajes. Cara para Ask es una serie que no te dará respiro, que te sorprenderá con cada giro inesperado y que te hará reflexionar sobre temas como la justicia, la corrupción y el poder del amor. ¿Por qué es relevante para nuestro vídeo?
Porque demuestra que las series turcas son capaces de contar historias complejas y llenas de acción, y que el romance puede ser el motor que impulse a los personajes a enfrentar los mayores desafíos. Además, es una serie que nos recuerda que a veces las apariencias engañan y que el verdadero amor puede surgir en los lugares más oscuros. Y para poner el broche de oro a nuestras recomendaciones, no podía dejar de lado una serie que ha conmovido a millones de personas en todo el mundo por su originalidad, su sensibilidad y su mensaje de inclusión. Músice Doctor. **O Doctor Milagro. Esta serie es una adaptación de la serie coreana Good Doctor y nos presenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant. A pesar de las dificultades que enfrenta debido a su condición, Ali es un genio en su campo y lucha por demostrar que puede ser un excelente médico. La serie explora temas como la discriminación, la inclusión, el amor, la amistad y el poder de la superación. Y lo hace de una manera tan sensible y respetuosa que te tocará el corazón desde el primer momento. Tañer Olmez en el papel de Ali, ofrece una actuación magistral que ha conmovido al público de todo el mundo. Su interpretación es tan honesta, tan creíble y tan llena de matices que te hará sentir empatía por su personaje y te invitará a reflexionar sobre tu propia visión del mundo. Músice Doctor no es una serie para pasar el rato, es una historia que te transforma, que te enseña a ver la belleza en la diferencia y que te recuerda que todos tenemos algo que aportar al mundo. ¿Por qué es importante para nuestro tema? Porque nos muestra que incluso después de una despedida, siempre hay motivos para creer en la humanidad y para seguir adelante con esperanza. Es una serie que te inspira, que te motiva y que te recuerda que el amor y la aceptación son la base de una sociedad mejor. Es un recordatorio de que las historias también tienen el poder de generar cambios. Bueno, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de este viaje. Espero que este recorrido por algunas de las joyas del mundo de las series turcas les haya gustado y, sobre todo, que les haya servido de inspiración para explorar nuevas historias y nuevos personajes. Recuerden que la vida es una serie interminable de capítulos, y que siempre hay un nuevo mundo por descubrir, una nueva emoción por experimentar y un nuevo personaje por conocer. Los finales son inevitables, pero también son oportunidades para comenzar de nuevo. Como siempre, les doy las gracias de corazón por acompañarme en este vídeo, por compartir su pasión por las series turcas y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejarme sus comentarios, sus recomendaciones y sus opiniones. Me encantaría saber cuál de estas series les ha llamado más la atención o si tienen otras joyas ocultas que quieran compartir con nosotros. Recuerden que este es un espacio donde todos somos bienvenidos, donde todos compartimos la misma pasión. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y a disfrutar de las series turcas.